Ya, antidepresivos. Está en el grupo de fármacos. Ya, los grupos farmacológicos de los antidepresivos, ¿cierto? Son bastantes. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El orden es como el orden en que se usan, ¿ya? Porque aquí están los más antiguos. No. Los inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina, que van a actuar como con otros neurotransmisores también, ¿ya? Y los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son los más antiguos, ¿ya? Y los antidepresivos atípicos, que son fármacos modernos, como la vortioxetina, ¿cierto? Que tienen unos efectos, es un listado de efectos, ¿ya? Se incluyen, por ejemplo, algunos aspectos procognitivos, promotivacionales, un montón de cosas que son modernísimos, pero también son carísimos, ¿ya? Los antidepresivos, nosotros pasamos a sertralina, que tiene un valor de 1.200 pesos aproximadamente, a vortioxetina, que tiene un valor de 82.000 pesos. Y no duran menos, son como 20 y tantos comprimidos, ¿ya? Entonces, hay muchos. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que la depresión no es un desequilibrio de neurotransmisores, ¿ya? Sino que en todas las patologías psiquiátricas asociadas a estrés, donde se encuentra la depresión, lo que existe es un cambio de la citoarquitectura cerebral. Y la recuperación se logra cuando esa citoarquitectura se reorganiza. Ahora el cerebro es distinto. Ya, porque la reorganización no es regeneración, sino que es reorganización. Entonces, normalmente estas patologías, ¿cierto?, hacen que el cerebro cambie, ¿verdad? ¿Ya? Y por eso que es súper relevante entenderlo como tal, porque la mayoría de las veces los tratamientos inician con otros fármacos que son complementarios para tratar los síntomas. ¿Ya? Porque el fármaco en sí antidepresivo no se ven efectos antes de los 6 meses, nunca. ¿Ya? Tú sí, por ejemplo, si el paciente toma un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, a las pocas horas vamos a ver que en la sinapsis va a aumentar la cantidad de serotonina. Pero eso no va a producir un beneficio. Incluso eso produce reacciones adversas. Son las típicas, náusea y vómito. ¿Ya? Un sistema serotoninérgico también regular. Parece que para inhibir el vómito lo vamos a ver, pero son fármacos que inhiben a la serotonina periférica. ¿Ya? Entonces, normalmente se acompañan al inicio de benzodiazepinas, de ansiolíticos puros, también expertos, como la quetiapina, por ejemplo, que lo vamos a ver en el grupo de los antipsicóticos, que se utilizan para los periodos maníacos. ¿Ya? Y estos medicamentos, ¿cierto?, logran un efecto a largo plazo. ¿Ya? Entonces, hay que recalcar eso cuando un paciente de ustedes esté consumiendo estos medicamentos, porque a veces los dejan de tomar por las reacciones adversas. ¿Ya? Ahora, hay estrategias para minimizar las reacciones adversas, que son como generales, como consumirlos con alimentos, práctica regular de ejercicio, ¿ya? Consumirlos en las primeras horas del día. Esas son como estrategias que ayudan a minimizar las reacciones adversas, ¿ya? Y el riesgo latente, ¿cierto?, de desarrollar un síndrome serotoninérgico lo tienen todos, que es el exceso de serotonina. ¿Ya? Bueno. Profe, ¿cuánto tiempo que un paciente ya se lo deja de tomar, como que arruina todo el tratamiento? Normalmente todos los medicamentos tienen 36 horas, 48 horas o máximo, y ahí tú normalmente cae la curva y empiezas a tener síntomas. Por ejemplo, en este grupo se ve que los pacientes, cuando cae la concentración porque los dejaron de forma intermitente, los tomaron un día por medio, no lo tomaron 2 días, no sé, empiezan a tener irritabilidad.
hasta que de nuevo lo vuelven a tomar y ahí se demora en estabilizarse como una semana más. ¿Ya? Entonces ahí eso también es importante. A veces se sienten súper bien y lo dejan de tomar. ¿Ya? Ya. Bueno, los neurotransmisores del sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Le subirá clase de neurotransmisores, cierto? Para que la vieran y la repasen. Si no, me la pierdo. ¿Ya? Está grabado. Ahí me mandan un WhatsApp. Entonces, adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina, ¿cierto? Son neurotransmisores que participan en múltiples procesos, ¿ya? Por ejemplo, la adrenalina y la acetilcolina tienen un efecto más bien agudo de activación del sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, la acetilcolina hoy día se estudia mucho por su participación en el aprendizaje, ¿ya? Normalmente las neuronas colinérgicas lo que hacen es favorecer la síntesis de neurotransmisores que potencian la plasticidad neuronal. En el Alzheimer, ¿cierto? Se trata con fármacos que aumentan la señal colinérgica. La taclina, la memantina, son fármacos que aumentan la señal colinérgica. ¿Ya? Este año incluimos Parkinson y Alzheimer en el programa para que los tengan. ¿Ya? Y también incluimos anticonceptivos que antes no estaban. Eso lo vamos a tener en el segundo semestre. El profesor semestre ya basta con esto. ¿Sí? Y bueno, ahora, serotonina y dopamina, ¿cierto? Son neurotransmisores que son parte de un grupo que se metabolizan por la misma vía enzimática. Serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Son degradados por la monoaminoxidasa y son degradados por la catecolaminetransferasa. Entonces, los inhibidores de la MAO, en definitiva, ¿cierto? Van a generar, ¿cierto? Un cambio de todos los neurotransmisores. ¿Ya? Y eso a veces, ¿cierto? Se relaciona con sus reacciones adversas. Las endorfinas, ¿cierto? Producen un estado de bienestar y euforia transitorio. Esos son estimuladas por los opioides, ¿ya? Los fármacos opioides, los derivados del opio, como la morfina, el fentanilo, ¿cierto? Que los vamos a analizar en el segundo semestre. El glutamato, ¿cierto? Favorece la memoria y el aprendizaje y la neurotransmisión. Y normalmente, ¿cierto? Va muy asociado con la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Uno no puede... Hay fármacos que modulan la señal de glutamato, como la ketamina. Ya que se usa, la ketamina yo, la verdad que la tenía en mi registro porque es un fármaco que se usa en la veterinaria, pero se usa mucho en la medicina humana, la ketamina. Un anestésico disociativo es antagonista del glutamato. ¿Ya? Y bueno, lo usan como droga también, ¿ya? Porque induce el estado disociativo. Y el GABA, ¿cierto? Que lo analizamos en el grupo anterior, ¿cierto? Se potenciaba la actividad GABAérgica, ansiolítico, anticonvulsivante, sedante, hipnótico, todos los efectos que vimos. Y los vamos a ver de nuevo cuando veamos los anestésicos generales inyectables en un par de semanas. Bueno, todas nacen de núcleos, ¿cierto? Del sistema nervioso central y vean la distribución que tienen. Por ejemplo, serotonina, nosotros vemos que tiene una amplia distribución, ¿cierto? Siempre actúa como modulador de la actividad sináptica, ¿ya? Tiene también algunos efectos periféricos en la médula espinal como analgésico. Cuando se libera al asta dorsal de la médula espinal, se actúa ahí como analgésico. Y a nivel central se actúa como modulador de la sinapsis, ¿cierto? Por eso se dice que la serotonina es un modulador del estado de ánimo, ¿ya? Bueno, ahí están otros, por ejemplo, el estado de alerta y de tensión, la histamina y la dopamina, influyen en el sueño y la vigilia, la excitación, la atención y el comportamiento de alimentación, la noradrenalina, y la adrenalina mantiene el estado de alerta, la respiración y la función cardíaca, ¿ya? Todas estas aminas biógenas son las que van a encontrar ustedes efectos, ¿cierto? En los medicamentos que vamos a analizar, ¿ya? Y algunos tienen efecto sobre la acetilcolina, ¿ya? Bueno, la serotonina, ustedes
esto alguna vez lo estudiaron, ¿cierto? Que tienen los receptores serotoninérgicos, aquí hay que prestar atención a algunos, no todos. Por ejemplo, es súper importante el 5-HT1A, ¿ya? Que si nosotros lo miramos, ¿cierto? El efecto de la señalización es disminuir la lexiclasa, ¿ya? Y actúa como autorreceptor. Entonces, si disminuye la lexiclasa como autorreceptor, va a disminuir la secreción de serotonina. ¿Qué se busca en la terapia? Mira lo que se busca en la terapia, que es totalmente... uno lo piensa, ¿cierto? Es como al principio me parece muy extraño. Se busca sobreestimular este receptor para que este receptor, mediante el mecanismo de down regulation, se endocite. Profe, ¿cuál es el receptor que dice? Por supuesto. El 5-HT1A actúa aquí, mira. Aquí. ¿Ya? Entonces, lo que hace, ¿cierto?, es inhibir la liberación de serotonina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con un inhibidor de la recaptación, el recaptador de serotonina, ¿cierto?, está aquí, es un recaptador asociado a sodio. 5-HT y sodio. ¿Ya? Eso, por ejemplo, va a hacer que aquí haya más serotonina. Yo inhibo esto, ¿ya? Y esto sobreestimula este receptor. Y al sobreestimularlo, este receptor se endocita. Entonces, este efecto desaparece y estas sinapsis vuelven a secretar más serotonina. ¿Ya? Claro, el efecto, ¿cierto? Por ahí es muy importante saberlo porque por ahí vamos a encontrar algunos fármacos que son como antagonistas del receptor 5-HT1. ¿Ya? Ya. Bueno, este 5-HT3, ¿cierto? Es un receptor que tiene que ver con el vómito. Ya lo que hace, ¿cierto?, es potenciar la actividad parasimpática del vago como inductor del vómito. ¿Ya? Por eso los medicamentos que aparecen aquí, que participan en su regulación, ¿cierto?, son antieméticos. ¿Ya? Normalmente es el vómito provocado por la irritación gástrica el que estimula esto. ¿Ya? Entonces incluso, ¿cierto?, se sensibiliza el estómago en las personas que consumen antidepresivos, ¿cierto?, y como más delicadas al estómago. Se sensibiliza, ¿cierto?, y tienden a tener más reacciones, ¿cierto?, de vómito frente a algunos estímulos. ¿Ya? Y es por eso porque lo que hace estos fármacos es aumentar la señal serotoninérgica. ¿Ya? Bueno, esos son los interesantes. También podría ser 5-HT2A, que genera un efecto a nivel periférico, ¿ya? Y eso puede producir ciertos los cambios que se asocian al síndrome serotoninérgico, que son hipertensión, excitación, ¿sí?, taquicardia. ¿Ya? Ya. Ahora, el centro del estudio de esto es el recaptador de serotonina. ¿Ya? ¿Qué es este? Este es el centro de todos los medicamentos. Todos actúan, ¿cierto?, afectando el transportador de serotonina, ¿cierto?, el 5-HTT, serotonina transporter, ¿cierto? Y ese medicamento, perdón, ese compuesto lo que hace es un cotransportador de sodio, ¿ya? Porque de hecho su sigla es SLC6A4, ¿ya? Es un cotransportador asociado a sodio. Y ese blanco, por ejemplo, mira, ahí tienen la fluoxetina y la sertralina, pero actúan muchos medicamentos ahí con eso. ¿Ya? Muchos. Por ejemplo, este otro receptor que también vamos a ver en el periférico, el 5-HT4, que es un fármaco que potencia la motilidad intestinal. ¿Ya? Y eso también puede ser una reacción adversa. ¿Ya? Aumentan la frecuencia de las evacuaciones intestinales. Aumentan la frecuencia, no una diarrea propiamente tal, pero le aumentan la frecuencia de las fecas, cambian de consistencia. ¿Ya? Y eso ahí actúa la cisaprida, que es un fármaco para el sistema digestivo, es un prokinético. Aumenta la motilidad.
mitad. Por ejemplo, mira, los agonistas parciales, ¿cierto? La buspirona y la ipsaperona, ¿cierto? Se usa para la ansiedad, ¿ya? Y para la depresión. Además, ¿cierto? Es ansiolítico porque estimula el receptor 5-HT1A. ¿Ya? La teoría monoaminérgica, ¿cierto? Que busca potenciar esta actividad, ¿cierto? Ahí hay una línea de tiempo, ¿ya? En el que aparecen una serie de medicamentos desde el año 1952 hasta 2015. ¿Ya? Ya hablan, ¿cierto?, de esta teoría monoaminérgica. Y aquí, por ejemplo, mira, en el 2003, ¿cierto?, se empezaron a estudiar el 5-HTT-LPR, que es una alteración, una mutación de este receptor, de este, ¿cierto? Este tiene una mutación en la cual es súper común, se estudia mucho, ¿cierto? Que en definitiva se expresa menos, ¿ya? Cuando ocurre. La mutación se llama así y tiene ese nombre gigante, ¿cierto? 5-HTT-LPR, ¿cierto? Que tiene un alelo corto y un alelo largo. Cuando está presente el alelo corto, las personas lo expresan menos y eso tiene más relación con ansiedad, con depresión, con un montón de cosas, como una condicionante genética. ¿Ya? Y incluso hay uno del alelo largo, hay unos estudios del alelo largo que lo diferencian en LA y LT, ¿cierto? Un montón de cosas. Entonces, en definitiva, todos estos autores que aparecen aquí contribuyeron, ¿cierto?, por ejemplo, con inhibidores de la MAO, con fármacos que inhibían el recaptador de serotonina, explicando, ¿cierto?, a través de la genética ya en el año 2000 que la alteración de estos sistemas serotoninérgicos podrían contribuir a la aparición de las enfermedades. ¿Ya? Aquí vamos a estudiar, ¿cierto?, algunas cositas que son interesantes, ¿ya? Que como en el artículo de revisión, ¿cierto?, dice que hay que repensar la psicofarmacoterapia, ¿cierto?, en el contexto de ver, ¿cierto?, cuál es la influencia, ¿cierto?, del contexto, del ambiente en el que vive la persona con los resultados de la terapia. ¿Ya? Entonces, mira, si bien, ¿cierto?, el mecanismo de acción de los fármacos es conocido y los fármacos están como homogenizados desde el punto de investigación. En esta investigación los fármacos están, ¿cierto?, las personas se toman los medicamentos a la hora que corresponden y esa condición se anula. Ya, por eso se dice que está homogenizado, está como estandarizado. ¿Ya? Y existe, ¿cierto?, influencia positiva y factores que tienen influencia negativa. ¿Ya? Entonces, el generar ciertos factores negativos produce una falla terapéutica. ¿Ya? Entonces, también, ¿cierto?, la contribución del ambiente, los cambios del ambiente ayudan a la terapia. Y eso es súper importante. Por eso hoy día no es solo los medicamentos, si eso es algo que tienen que entender todo el mundo, tiene que entender, ¿cierto?, que las terapias antidepresivas no es tomarse el medicamento, sino que también es un cambio propio, conductual, de ambiente, incluso también, ¿cierto?, rodearse de gente que te haga bien y eliminar a la gente que te hace mal, y hacer psicoterapia. ¿Ya? Van de la mano. Una persona no puede tener solo la terapia farmacológica. Eso es un artículo de revisión, ¿cierto?, publicado en una revista científica de alto prestigio que dice lo que estamos conversando. ¿Ya? Entonces, bien interesante. Ya. La serotonina, ¿cierto?, está asociada a los cambios estructurales del sistema nervioso a largo plazo. ¿Ya? Entonces, la serotonina y la neuroplasticidad, ¿cierto?, generan estos cambios a largo plazo que potencian la plasticidad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, solo quiero que recuerden, ¿cierto?, que todos los receptores de serotonina
y los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿ya? Están asociados a la síntesis de moléculas o la creación de moléculas que potencian la plasticidad de neuronas, ¿ya? Y también, ¿cierto? Por ejemplo, estos transportadores de serotonina se asocian a la función de la secreción del BDNF, que es como un factor de protección del cerebro. Todo el mundo dice, hicieron muchos estudios en la década pasada de los efectos del BDNF en la función cerebral, y todo lo que contribuye al aumento del BDNF es benéfico para el cerebro. Hay estudios de actividades sociales, de actividad física, de interacción con niños, de juegos, de un montón de cosas que hacen que el BDNF aumente. Y ahí ustedes tienen una serie de elementos que a lo mejor se acuerdan: las MAP quinasas, las vías ERS, las vías NMDA, ¿cierto? Que son todos, el CREP, ¿cierto? Todos contribuyen a la plasticidad sináptica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, ahí están asociados a la neurogénesis del adulto, a la maduración dendrítica, a la plasticidad de las espinas sinápticas, ¿ya? A la migración de neuronas. Ahora, ustedes saben que este proceso no es algo que ocurre de un día para otro, sino que a lo menos se inicia y se empiezan a ver como resultados después de los 6 meses. ¿Ya? Entonces las terapias en sí, y lo van a ir confirmar con el doctor Isamit, ¿cierto? A lo menos duran 6 meses o un año. ¿Ya? Eso porque tenemos que pensar que estamos frente a un mundo, ¿cierto?, en que la gente, el medicamento están ahí, pues, y a veces, ¿cierto?, lo empiezan a tomar sin indicación y pueden generarse, ¿cierto?, otras alteraciones, como el síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Por eso también el medicamento se toma en dosis incrementales, ¿cierto?, para lograr esa tolerancia inicial. Se inicia con un cuarto de la dosis, la mitad de la dosis, hasta llegar a la tercera o cuarta semana la dosis completa. ¿Ya? Y los efectos no los va a ver hasta un buen tiempo. ¿Ya? Y eso tienen que comentarlo ustedes, conversando. Súper importante. Se ve al médico, el médico con una pastilla, y a mí no me pasa nada con la pastilla, y lo único que tengo son reacciones adversas. ¿Qué hago? Dejo de tomarla. Entonces hay que explicar, hay que conversar. ¿Ya? Y eso ustedes, ¿cierto?, eligieron esta carrera porque tienen esas habilidades. ¿Sí? Yo, aquel. Bueno, ahí está entonces. Pueden actuar aquí los medicamentos, pueden inhibir la recaptación de serotonina, ¿ya? Pueden inhibir la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada la serotonina, ¿ya? Algunos, por ejemplo, actúan aquí con los transportadores vesiculares, ¿ya? Y eso aumenta la secreción finalmente, ¿ya? Bueno, podemos, ¿cierto?, también dar el triptófano, que está presente. Yo lo he visto el triptófano en muchas cosas, está como un suplemento, hay algunos, a veces suplementos que son suplementos alimenticios, que son ricos en triptófano, que se dan a la gente como para que se tranquilice, ¿sí? Porque el triptófano es el precursor de la serotonina. Ahora, su efectividad es baja porque eso no asegura que el cerebro lo va a producir, ¿cierto? Y si hay una alteración del sistema serotoninérgico, por más que no buscamos serotonina y no regulamos la alteración, no hay un beneficio. Ya. Bueno, hay algunos que son agonistas directos del receptor, ¿ya? O que aumentan la sensibilidad. Hay fármacos que también aumentan la sensibilidad de los receptores, ¿ya? Y ahí nos vamos a ir mirando todo. Ya. La respuesta antigua y obsoleta entonces para la depresión es que la depresión es una insuficiencia neurotransmisor. Eso no va. Que la depresión es un estado de desequilibrio químico del cerebro. Y que los antidepresivos actúan reponiendo los neurotransmisores o corrigiendo el desequilibrio químico. No. Lo que sí, ¿cierto?, es que los fármacos antidepresivos, si bien inhiben la recaptación de monoaminas, ¿ya?, inhiben la degradación de monoaminas, aumenta la recaptación de serotonina, ¿cierto?, y la liberación de serotonina,
y actúan directamente sobre receptores de serotonina, melatonina y también, ¿cierto?, sobre otros neurotransmisores. ¿Ya? Y el problema, ¿cierto?, es que aunque la respuesta de esto, lo que habíamos dicho antes, ¿cierto?, es inmediata, los medicamentos, ¿cierto?, comienzan a generar algún tipo de cambio entre las 2 y las 4 semanas. ¿Ya? Ahora, el mecanismo de acción, ¿cierto?, final y el que se busca es esto. ¿Ya? Una regulación hacia abajo de los receptores postsinápticos facilitadores, ¿cierto? Una regulación hacia abajo de los receptores presinápticos inhibidores, que van a aumentar la actividad de las neuronas presinápticas. Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, producen una regulación hacia abajo de los adrenoreceptores alfa-2 presinápticos y de los adrenoreceptores beta postsinápticos. Actúan con la sinapsis noradrenérgica, los tricíclicos. Los inhibidores selectivos de la actuación de serotonina producen una regulación hacia abajo de los receptores 5-HT1A presinápticos y los 5-HT2 postsinápticos. Entonces, el efecto, ¿cierto?, es un efecto celular que acontece a largo plazo, por todo lo que hemos estudiado. ¿Sí? Todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, tanto en fisiología como ahora, sabemos que esto ocurre a largo plazo. ¿Ya? Entonces, este efecto, ¿cierto?, si bien nosotros lo vamos a comenzar a ver de forma temprana, ¿ya? La respuesta, ¿cierto?, no viene sino hasta más tarde. ¿Ya? Y ahí están los mecanismos de regulación hacia abajo, que son cuando el receptor se empieza a endocitar, y esto muestra, ¿cierto?, los mecanismos de desensibilización, que normalmente el receptor se desacopla de su subunidad. Entonces, cuando hablamos de desensibilización, estamos hablando de esto, y cuando hablamos de regulación hacia abajo, estamos hablando de esto. ¿Ya? Para que lo recuerden. A pesar de que esto lo vimos, ¿cierto? Y esto lo ves en días y semanas. Entonces, la hipótesis central de hoy día, ¿cierto?, de la acción de los antidepresivos es que los fármacos antidepresivos generan cambios histológicos, ¿ya? Y esos cambios histológicos neuroplásticos, ¿cierto?, se traducen en la recuperación funcional. ¿Ya? En el hipocampo, en la corteza prefrontal, en la amígdala, ¿cierto? Y eso genera, ¿cierto?, cuando estos cambios que se producen, ¿cierto?, explican un poco la fisiopatología de la enfermedad. ¿Ya? Hay, por ejemplo, estudios que generan. Yo conocí a una persona que hacía eso, que evaluaba las asimetrías frontales. Entonces veía que la corteza prefrontal derecha asimétricamente disminuía su volumen en los pacientes con depresión. Era un señor italiano que hacía eso. Y yo conocí a una persona acá de Chile que iba donde él a estudiar eso. Pizagal y Silva, de acá de Chile. Entonces, veían que las personas tenían no se puede decir atrofia, pero una disminución del volumen de la corteza prefrontal derecha versus la corteza prefrontal izquierda. ¿Ya? Y ahí hoy día, con el PET, tú puedes hacer un estudio a través de fluorescencia y ver, ¿cierto?, una disminución global de la función cerebral a nivel del hipocampo y a nivel de la amígdala. ¿Ya? Entonces, la depresión es un trastorno del cableado del cerebro y no de un desequilibrio químico, que se revierte progresivamente por los neurotransmisores. Bye, yo mismo. ¿Ya? Traté de explicárselo con esa frase de una forma sencilla. ¿Ya? Me confundí, ¿qué era lo que ocurre a los 6 meses y qué es lo que ocurre a las semanas? A la semana empiezan a generarse los mecanismos de regulación hacia abajo y de desensibilización. Y después de los 6 meses que empieza a haber los cambios neuronales. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Ya, el origen fisiopatológico, ¿cierto? Como esta patología es una patología psiquiátrica asociada a estrés, ¿cierto? Pertenece a ese grupo, ¿ya? Donde está la depresión y la depresión mayor. Normalmente el estrés crónico, ¿cierto? Si nosotros recordamos esta imagen de la clase de estrés,
Nosotros recordamos esta imagen, ¿cierto? Este modelo de la U invertida. Nosotros, toda condición de estrés fisiológica aguda nos ayuda, ¿cierto? Ayuda a la síntesis de hormonas, ayuda a la plasticidad neuronal, ayuda al aprendizaje, ayuda a que funcionen los ejes hormonales correctamente, ¿sí? Ayuda al funcionamiento. Por ejemplo, mira, aumenta la transmisión sináptica, aumenta la potenciación a largo plazo, aumenta el aprendizaje y el autocuidado, ¿ya? Eso es la condición de estrés agudo, que dura minutos y horas. Cuando el estrés, ¿cierto?, se transforma en una condición crónica, ¿ya? Y dura días, meses o meses y años, nosotros la curva, ¿cierto?, se invierte la U y genera, ¿cierto?, una supresión de la función sináptica, una supresión de la neuroplasticidad, una alteración importante, ¿cierto?, del aprendizaje, supresión de la neurogénesis, un borramiento de la espina dendrítica, deficiencia en neuroquímica absoluta de neurotransmisores que además se recuperan lentamente con la presencia del cortisol que suprime estos procesos, ¿ya? Puede haber incluso toxicidad neuronal y muerte neuronal, ¿ya? Entonces, ahora eso se da por dos condicionantes. La respuesta biológica al estrés en el hombre, por ejemplo, genera una hiperactividad del eje, ¿sí? Una hiperactividad del eje que lleva mayor liberación de cortisol y de otras hormonas como la DH, la testosterona. Y eso produce estos efectos, ¿ya? En altas concentraciones. En el caso de la mujer, ¿cierto?, se produce un agotamiento de los mecanismos compensatorios, que la dopamina y la oxitocina empiezan a caer y dejan solo el cortisol y la adrenalina, ¿ya? Entonces en el hombre se manifiestan a largo plazo con el estrés más conductas como por ejemplo la conducta alcohólica, el abuso de drogas, los trastornos obsesivos compulsivos. Eso tiene que ver más con la excitabilidad. Y en la mujer se manifiestan más las depresiones estacionales, la depresión y otros trastornos que tienen que ver más bien con la fatiga, ¿ya? La receptórica. Ahí está, lo mismo. Bueno, algunos estudios que han demostrado ciertos cambios, por ejemplo. Cambios. Ahí tienen, por ejemplo, en el hipocampo hay pérdida de las espinas dendríticas, ¿ya? Eso genera disminución del número y la longitud de las dendritas, pérdida de la sinapsis, pérdida de las células de la glía, deterioro de la neurogénesis y apoptosis en condiciones extremas, incluso apoptosis, ¿ya? Hay estudios que se han hecho en personas que han sufrido traumas severos, y que han visto ciertas lesiones evidentes en el sistema nervioso central provocado, ¿ya? En la corteza prefrontal, pérdida de la espina dendrítica, atrofia del árbol dendrítico, pérdida de la sinapsis y disminución del número y el tamaño de las células de la glía. Y en la amígdala, aquí es al revés, aumento de la arbolización dendrítica y aumento de la sinaptogénesis. Pero bueno, ustedes que en condiciones de estrés fisiopatológico, quien está mandando el cerebro, la amígdala. La amígdala está generando está haciendo una preferencia de la actividad adrenérgica y no adrenérgica sobre el cerebro, ¿ya? Entonces, este estudio que es interesante, el año 2019, ¿cierto?, dice que la neuroplasticidad es la nueva cura para la depresión mayor, ¿no? Bueno, y eso, ¿cierto?, busca como explicar la respuesta a largo plazo que se ha visto con los antidepresivos. Entonces ahí hay una serie de medicamentos, está el citalopram, la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, ¿cierto?, que son los más utilizados, ¿ya? Y, ¿cierto?, estos medicamentos van a generar algunos cambios, ya que están ahí resumidos, ¿ya? Que están más bien, ¿cierto?, explicados, porque los cambios son, si uno los ve acá, son modulaciones del hipocampo, modulaciones de la corteza prefrontal, modulaciones de la ínsula, de la amígdala, son modificaciones a nivel de la estructura cerebral. Entonces, en resumen, ¿cierto?,
En la neuroplasticidad que genera los cambios neurofisiológicos, neuroquímicos, neurohistológicos, dan lugar al fortalecimiento de la sinapsis, al crecimiento dendrítico, a la ramificación y a la formación de la sinapsis. Lo que hemos dicho. ¿Sí? Y esos procesos son potenciados por la terapia antidepresiva. Y esos son los procesos que generan la revisión clínica de los síntomas. ¿Ya? Entonces, esto ¿cierto? Son las respuestas, ¿cierto?, de los antidepresivos. Ya, aquí están, ¿cierto?, cómo actúan los antidepresivos, porque aquí ya vamos a empezar a estudiar los fármacos. Entonces, lo que hacen, ¿cierto?, es disminuir la actividad de algunos neurotransmisores y potenciar la de otros. ¿Ya? Bueno, ahí está, por ejemplo, un estudio que habla de la neuroplasticidad inducida por fluoxetina. ¿Ya? Que son efectos independientes de su efecto inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Ya? Entonces lo que hace, ¿cierto?, la fluoxetina es favorecer esta sinapsis, la señal de BDNF, que estos todos son iniciadores de la plasticidad. ¿Ya? Las corrientes de calcio, la actividad de glutamato, todos son iniciadores de la plasticidad. Ya, entonces, una conclusión de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cierto? Para que hagamos un pequeño si bien los medicamentos antidepresivos invierten las consecuencias estructurales y funcionales del estrés en el hipocampo, la corteza prefrontal, ¿cierto?, no invierten los cambios observados en la amígdala. ¿Ya? Entonces, la vulnerabilidad al estrés va a persistir. ¿Ya? En la amígdala, acuérdense ustedes que aumentan el tamaño de la amígdala y la funcionalidad de la amígdala. ¿Ya? Entonces, por eso es cierto que existe una necesidad muchas veces de mantener la terapia posterior, ¿cierto?, a lo mejor con otro fármaco o con un fármaco distinto, que ayude, ¿cierto?, a regular los efectos ansiolíticos que pueden persistir por mucho tiempo. ¿Ya? Pues a veces, ¿cierto?, hay retirada de medicamentos antidepresivos, pero se mantiene con ansiolíticos por mayor. ¿Ya? Hagamos un pequeño recreo para que vayan a buscar el cafecito, un tecito. Después hacemos unos 50 minutitos más.